Buenas tardes con todos. Bienvenidos al Centro de Estudio de Seguridad. Les agradezco que estén participando en este webinar. Para los que ya nos conocen, bueno, nosotros hacemos este tipo de conferencias cuando estamos lanzando algún programa. Bueno, esta invitación era clara, era justamente estamos próximos al Diplomado Alta Gerencia de Seguridad y bueno, tenemos otras actividades a lo largo del año. Por eso los que recién o por primera vez que se conectan o están en contacto con nosotros, los invito a inscribirse en la web cesperú.com. Compartimos recursos de preparación, estamos muy enfocados en lo que son las certificaciones de ASIS Internacional y en este momento lo que vamos a ver en esta conferencia son dos cosas. Primero, lo que es el aporte de la gestión de riesgos en la estrategia del negocio y puntualmente vamos a tocar lo que es el nuevo estándar de ASIS, del Risk Assessment, que es salió más o menos en noviembre, y que ya estaremos compartiendo en el Diplomado de Alta Gerencia de Seguridad, que es exigencia para el examen de certificación CPP. Entonces ahora vamos a compartir un poco de eso. Sé que hay mucha información que seguramente va a quedar digamos, quieran ustedes participar. Como les digo, inscríbanse en la página web, que nosotros compartimos recursos, y para quienes quieran dar un paso, mejor dicho, un salto en su carrera profesional, yo los invito a participar del Diplomado Alta Gerencia de Seguridad. Después de la exposición de Herbert, que ahorita lo presento, voy a dar algunas palabras con respecto a lo que vamos a ver en ese diplomado, qué es lo que nos espera para este año con ese diplomado, que para nosotros es el diplomado estrella, porque es el CPP es la certificación principal de seguridad, la más reconocida a nivel del mundo. Entonces, voy a presentar quien nos va a acompañar para esta conferencia, para esta charla, es Herbert Calderón Alemán. Él es nuestro director académico, pero además es un profesional que cuenta actualmente, como ustedes ven, con las 3 certificaciones de ASIS. Es el único profesional en Latinoamérica que cuenta con ellas. Además, bueno, de ser examinador de fraudes también, ¿no? Y por lo tanto tiene, pues, digamos, una gran experiencia en todo lo que es las certificaciones de ASIS, las preparaciones. Él ha pasado por esas preparaciones para obtener sus 3 certificaciones. Y bueno, va a compartir porque además de eso, él ha participado en el desarrollo de este nuevo estándar, ha colaborado con ASIS para el desarrollo de este nuevo estándar. Y bueno, qué mejor que él que pueda compartir esa experiencia que ha tenido y cómo está aportando en su organización y lógicamente lo que comparte a lo largo de los programas que estamos preparándonos para las certificaciones de ASIS. Y ustedes verán acá lo importante que es este estándar, esta gestión de riesgos en la estrategia del negocio. Herbert, una vez más, muchas gracias, bienvenido. Después de Herbert, como les digo, les voy a dar unas palabras para comentarles lo que veremos en el diplomado. Adelante, Herbert. Gracias. Gracias, buenas tardes a todos. Es un gusto estar con ustedes. Y bueno, como comenta Milagros, este es el diplomado para la certificación más importante en Security alrededor del mundo, y la certificación del CPP es internacional, o sea, es válida para cualquier parte del mundo, no es necesario homologar ni nada, sino que se certifica en Australia, puede firmar estudios y análisis de riesgos en Estados Unidos, en Sudamérica. Entonces, esta característica de esta certificación también es de que constantemente se está actualizando con las incidencias de la seguridad en el mundo. Inclusive, hasta quincena del mes de mayo del presente año vamos a tener un tipo de examen que es data de ya 3 años, y a partir de mayo del presente año ya vamos a tener el examen con nuevos alcances de acuerdo al nivel de seguridad en el mundo globalizado, en temas estándares de seguridad, como vemos constantemente en los incidentes que hay alrededor del mundo. Entonces, la herramienta de entrada definitivamente es el sistema de gestión, cómo se aplica el sistema de gestión empresarial para conocer cuál es el nivel de seguridad que tiene la organización. Como vemos aquí, está basado el sistema de gestión de ASIS, que es la base, la piedra fundamental, que es el inicio
del estudio y el inicio de un plan de seguridad, el inicio de un estudio de seguridad, el inicio de un análisis de riesgos, el inicio de una evaluación de riesgos, el inicio de un cálculo de riesgos, una estimación de riesgos, el inicio del método cuantitativo mixto, cuantitativo cualitativo, el método Mosler, todos estos métodos inician con un diagnóstico del riesgo. Ningún sistema en el mundo comienza con riesgos ya plenamente conocidos, o con riesgos teóricos, o con un informe de seguridad. El diagnóstico de riesgos, que es lo que vamos a conversar el día de hoy, es la parte más importante, el plan. Mucha gente piensa que el plan es lo más importante, que depende del plan, pero si el plan está orientado hacia el norte y tus riesgos, de acuerdo a tu diagnóstico, dicen que los riesgos están hacia el sur, estás equivocado. Si estás invirtiendo en controles de acceso, estás invirtiendo en cámaras, estás invirtiendo en sensores, estás invirtiendo en una empresa de vigilancia solvente. Sin embargo, los robos son los inventarios, el robo es documentario, el robo es virtual, el personal tiene temas de interlaboral, y de nada te sirven las cámaras, de nada te sirven los controles de acceso, de nada te sirven los sensores, de nada te sirve la vigilancia si el problema no lo estás viendo. Entonces, el diagnóstico es la parte fundamental, dado que como consecuencia del diagnóstico ya tú puedes dar tu plan de seguridad, pero si no hay una buena base del conocimiento de la problemática en su profundidad, no estamos diciendo nada. Y la característica pues de esta metodología que vamos a hablar el día de hoy es que involucra a toda la organización. Los problemas no solamente son los problemas de seguridad de la oficina de seguridad, del departamento de seguridad, sino son los problemas de todas las áreas. Y mucho tiene que ver el tipo de negocio, ¿no? ¿Qué negocio es? Si es un negocio que está en la costa, si es un negocio que está en la sierra, que está en la selva, que está en la punta del cerro, que está en el valle más alejado, como son las mineras, ¿no? Tiene mucho que ver con cómo vas tú a diagnosticar la amenaza. ¿Qué tipo de procesos hay? O sea, hay procesos, de repente en un hospital tienes procesos de atención al cliente, de hospitalización, de historias clínicas, de instrumentos especiales de medición, de laboratorios. Entonces, esos procesos son diferentes a los procesos de una mina, a los procesos de una estación aeroportuaria, y las personas que los componen también. Pues las personas como parte importante y medular pueden tener buenas, medianas, malas intenciones, o pueden ser cautivos en sus intenciones. De repente pueden ser excelentes profesionales, pero tienen una moral muy débil, tienen una niñez, han tenido una niñez muy pobre, y tienen una serie de frustraciones, y tienen un resentimiento, y que en un momento determinado a unos indicadores, unos disparadores, se transforma esa personalidad. Entonces, las personas en su estado anímico, en su formación, en su personalidad, también constituyen o positivamente o puede ser unas amenazas. Entonces, el nivel de riesgo está delimitado en este contexto. Bueno, como dijimos, la metodología de gestión de riesgos que vamos a hablar el día de hoy no es una metodología nueva, ni es una metodología específicamente de así, sino es una metodología mundial. Es la ISO 31000, que muchos de ustedes la deben conocer, y que ASIS la ha adoptado, la ha hecho suya, la ha aplicado a todos sus procesos, porque la metodología anterior, que estuvo vigente hasta finales del año pasado, es una metodología que es bastante completa, pero si ustedes analizaban y veían el tema de cerca, van a ver que gran parte de los elementos eran alrededor del área de un proceso de seguridad, ¿no? El proceso de seguridad, que mucha gente piensa que el proceso de seguridad es un proceso de soporte
proceso complementario, como podría ser en una organización, un proceso de soporte puede ser logístico, puede ser un proceso de recursos humanos, de soporte. Sin embargo, el proceso de seguridad está dentro del proceso productivo. Una organización sin un área de recursos humanos podría operar, ¿no? Podría de repente externamente. Una organización sin área de logística podría operar, pero tercerizar la logística, ¿no? Pero el área de security, tercerizarlo, tiene varios problemas, ¿no? Porque el área de security, que es un área que maneja procesos fundamentales para la operación, no se puede tercerizar, es un área que tiene que estar de la mano con la producción. Y tiene que estar de la mano con la producción porque las amenazas que, a la cual está expuesta cualquier organización en el mundo, cualquiera sea su ubicación, pueden interferir y paralizar la operación. Entonces tenemos temas de desastres naturales, temas de extorsiones, temas de conflictos sociales, terrorismo. Y ya los últimos incidentes hemos visto que ninguna organización está lejos de sufrir una consecuencia de eso. Entonces, los miembros de la organización, que son la parte operativa, la parte productiva, ellos están preocupados en su producción, en que la producción sea cada vez mayor, que la inversión sea menor, de que el producto sea el mejor y que financieramente la organización vaya bien. Pero ninguno de ellos tiene mapeado y conceptuado que una amenaza que las cuales algunos de ellos son conscientes, pueden paralizar la operación. Por ejemplo, un desastre natural puede paralizar la operación. Un conflicto social lo puede paralizar. Un tema de fraude también puede paralizar la organización. Hay otros temas, como los temas medioambientales, y que son resultados de la operación misma, las amenazas y los riesgos que son el resultado de la operación misma, denominados riesgos operacionales, que puede ser la contaminación, los accidentes mismos, también pueden paralizar la operación, porque un accidente fatal, después viene la autoridad y te paraliza la operación. Una contaminación te puede paralizar la operación. Y tu producto, que es un producto que está en el mercado y que entra a los mercados competitivos, no puede ser un producto que para fabricar han muerto 10 personas, han desaparecido áreas ecológicas, han desaparecido especies. Eso no desdice, ¿no? Desdice de la seriedad de tu producto, así como puede tener vetas internacionales, ¿no? Cuando las empresas venden productos o van a exportar, inmediatamente vienen las auditoras internacionales de tercera parte y te hacen una auditoría de seguridad industrial, de medio ambiente, y ven si tu producto es el resultado de una contaminación, o para llegar a ese producto han contaminado, hay accidentes fatales. Entonces ya la imagen del producto tiene inmersa las condiciones adecuadas de seguridad para el producto de la operación, que son los accidentes, el medio ambiente, ¿no? Bueno, las organizaciones también están inmersas en ese ambiente de riesgos financieros, porque un riesgo financiero, de repente un fraude, de repente la bolsa, de repente la productividad, de repente la caída del petróleo, de repente la competitividad del negocio, de repente fuertes leyes estatales, etcétera, también va a generar que se achique, ¿no? Que se achique el espectro financiero de la organización y tengan que tomarse decisiones dentro de la cual seguridad. Entonces la seguridad, como el proceso productivo, proceso también eficiente, tiene que ser exactamente estudiado y con mayor celeridad. Si tenemos que ser productivos en el gasto, no podemos gastar una planilla grande de vigilancia, ni podemos adquirir cámaras. Sin embargo, tenemos que ser eficientes. Y una premisa para ser eficientes es que lo que nosotros desarrollemos deba ser exactamente lo que la organización necesita. Si vas a gastar $1 millón en cámaras, $1 millón en control de acceso, y sin embargo las mayores pérdidas de la organización
están en los inventarios, están en los stocks, están en las ventas, o están en fraudes, entonces quiere decir que estás gastando pólvora en gallinazos. Nadie dice que no tengas cámaras, nadie dice no. Pero primero, para poder tú dar una recomendación, tiene que ser esto exactamente aterrizado sobre las necesidades que la organización tiene y cuáles deben ser resueltas. Entonces, a veces es como el mismo caso del paciente que llega con un fuerte resfriado y con dolor de apéndice, aparentemente apendicitis, y el médico le dice, bueno, tienes un resfriado y como consecuencia de eso tienes dolor de cuerpo, y ándate a tu casa y tómate un par de pastillas, un par de analgésicos, y no le hace un buen examen. Entonces probablemente al día siguiente ni amanezca, o amanecen grave, ¿no? Entonces la organización es similar al cuerpo humano. Para poder nosotros dar un exacto análisis, un exacto plan de trabajo, tenemos que analizar completamente en todos los aspectos a la organización de las adecuadas fuentes, que algunas de ellas aparentemente son suficientes, pero realmente no lo son. Hay que ubicar las fuentes adecuadas para poder dar las recomendaciones adecuadas y enterarte de temas que a veces son más graves que lo que puedes resolver con vigilancia o lo que puedes resolver con controles de acceso. Bien, el otro aspecto que las organizaciones modernas el día de hoy tienen y que impacta a seguridad, como ustedes pueden apreciar, los riesgos han sido divididos en riesgos financieros, operacionales, ¿no? Y riesgos globales. Entonces, los temas laborales también impactan a la seguridad, ¿no? Por ejemplo, un tema en estos tiempos, las organizaciones se están achicando, los empleados, las planillas se están reduciendo, un jefe para conseguir la renuncia del trabajador prefiere que renuncie a pagarle lo que le corresponde por despido, lo aburre, lo maltrata, entonces eso le genera al empleado un malestar laboral, eso le genera un tema de acoso laboral, ¿no? Un tema de un ambiente de trabajo no adecuado, y eso también repercute en la productividad de la organización, ¿no? Entonces, empleados resentidos pueden generar daño a la organización, como casos han habido con el tema de violencia en el lugar de trabajo. En otras partes, en otras latitudes en el mundo, han habido empleados que tal es su resentimiento o que se autodestruyen o simplemente han colocado bombas, han destruido la organización, como el caso del problema de Oklahoma, que un empleado resentido en una entidad postal coloca una bomba contra su jefe que lo estaba tratando de aburrir y pues destruye la instalación, ¿no? Entonces todos estos temas locales tienen que ver mucho también con los temas de seguridad. Entonces, como ustedes ven aquí, tenemos temas de seguridad industrial, tenemos temas laborales, temas globales, temas operacionales. Entonces, cualquiera de estas situaciones podría generar un efecto sobre la organización, ¿no? Podría generar una interrupción de la operación, y ahí la parte productiva, quiera o no quiera, va a tener que parar. De nada le va a servir tener procesos eficientísimos, tener un producto destacado, si la maquinaria se tiene que parar, como ejemplos hemos tenido a nivel nacional, ¿no? Que han habido proyectos enteros, inversiones cuantiosas, pero por detalles no calculados, se ha tenido que parar la operación con pérdidas millonarias. Entonces, en general, el proceso donde están todos estos riesgos involucrados hacen que la organización esté operando, ¿no? Esté constantemente moviéndose, dentro del cual ingresa el recurso humano, ingresa los insumos son convertidos en productos terminados, los productos terminados son distribuidos, el recurso humano ingresa, se profesionaliza, la organización cumple con sus temas legales, presenta un buen producto. Entonces, la organización, prácticamente el proceso productivo es lo que tenemos que cuidar.
Y el proceso productivo está compuesto pues, por maquinarias, insumos, las personas y las, el impacto sobre, por ejemplo, una maquinaria que se daña porque se han robado una tarjeta o un trabajador que es que fallece en un accidente fatal, genera un daño al proceso y también impacta a la operación. Entonces la seguridad ya no es un tema de security o safety, sino es un tema de seguridad integral, donde los aspectos de seguridad industrial, de medio ambiente, se integran al tema security porque todas ellas pueden afectar a este proceso de operación. Bueno, entonces, un poquito partiendo de la premisa del conocido Albert Einstein, nos dice que yo tomaría 55 minutos para diagnosticar el problema, para conocer cuál es el problema, y en 5 minutos doy solución al problema. Es totalmente justificable, porque al final nosotros trabajamos en qué pasa si hay esto, qué pasaría si hay esto, qué pasaría si hay esto, si no tenemos medidas de salida. Sin embargo, la parte del diagnóstico es lo más difícil, porque uno puede escuchar por aquí, puede escuchar por allá, le puede llegar un informe por acá, ¿a quién le hago caso? No hago gestión de la información. Entonces, el diagnosticar es la parte más complicada. Resolverlo ya es más fácil, porque ya ubicado el diagnóstico, ya encuadras en qué curso de acción y qué salida debes darle. Ah, bueno, tengo fraude, hago esto. Tengo acoso laboral, hago esto. Tengo robo de producto terminado, hago esto. Entonces, el encuadrar la solución es lo más sencillo. El problema es ubicar el problema, ubicar la real amenaza, ¿no? Entonces, en ese sentido, y con la seriedad del caso, la puerta principal a todo el sistema de gestión, a todo el desarrollo de las soluciones, va a ser siempre cómo ubicas, cómo diagnosticas. Y la metodología más aplicada, donde participa todo el entorno de la organización, es con el sistema de gestión que estamos presentando, y que es uno de los dominios o uno de los cursos que llevas para la certificación del CPP. Entonces, la certificación del CPP simplemente es un compendio de pasos que tienes que dar para lograr un programa de seguridad. Pero importante, y ese es el motivo de esta presentación, es de que lo hagamos con la mejores ubicación del problema, como dice Albert Einstein, con toda la información suficiente para que luego ya lo encuadremos en las soluciones que tenemos que dar. Entonces, una gestión de riesgos, el cual involucra el diagnóstico, es la parte más importante de un plan de seguridad. Ustedes no me pueden decir, no, para mí el plan, la parte más importante es la seguridad de la información. Estamos de acuerdo, pero ¿qué seguridad de información vas a dar si no conoces cuáles son los problemas, cuáles son las amenazas que tienes con respecto a esto? Entonces tienes que delimitar bien, y aparte de eso va a conducir a un buen uso de los recursos, porque ya sé cómo tengo que afectar, cuánta dosis le tengo que dar de la medicina para poder curar al paciente. No le puedo dar mucho ni poco, si no lo mato o nunca lo voy a curar, tengo que darle la dosis exacta. Y eso va a redituar en costos exactos de lo que realmente necesita la organización para no excederte en costos o quedar, digamos, corto, ¿no? Bueno, entonces tenemos que los sistemas de gestión de riesgos, ¿no? Siempre tienen que ser formales, ¿no? Y los informales son los simples y frecuentes, ¿no? Que lo haces de una manera, como este primer cuadrado, de una manera automática, con la poca información que tienes. El segundo podría ser un esfuerzo moderado, de hacer una búsqueda poquito superficial, ¿no? Como dice aquí. Y el tercero, que tiene una importancia compleja y estratégica, porque son procesos formales, hay elementos, hay consideraciones, hay líneas de tiempo, hay participación de toda la organización, que vendría a ser el proceso de gestión de riesgo que estamos conversando en este momento. Bueno,
Definitivamente, de acuerdo al estudio de Allianz, que es una organización mundial que trabaja con los riesgos han ido cambiando, han ido mutando. En 2015, que es lo último que tenemos en primer puesto la interrupción de la cadena de suministros de las organizaciones, segundo los catástrofes, tercero los incendios, cuarto las legislaciones, quinto el cibercrimen, sexto la pérdida de reputación y así sucesivamente. Entonces, las organizaciones el día de hoy están, pues, no es una organización que está en con una sola presencia en un lugar geográfico, sino son organizaciones que son cadenas mundiales, ¿no? Una está en Australia, otra está en Centroamérica, otra está en Brasil. Entonces, son corporaciones y muchas de ellas trabajan, ligan procesos, ¿no? Ligan los procesos y en tiempos exactos, calculando los inventarios, hacen el ensamblaje del producto con partes de diferentes partes del mundo y finalmente llega a su destino. Y ese tiempo récord, ese tiempo totalmente exacto, permite que el producto llegue en el tiempo y lugar exacto. La interrupción de ese proceso por causas diferentes tipos, como las que hemos hablado en el primer momento, son los que más le afecta a la organización en un 46%, según dice esta multinacional que presenta cuáles son los riesgos más importantes que se afectan a las organizaciones. Bueno, entonces tenemos que la herramienta que estamos presentando en el sistema de gestión de riesgos es una norma, es un estándar, digamos, internacional y que afecta a todas la organización por completo, ¿no? Le da lineamientos a la organización. Es como una norma ISO 18001, una norma ISO, que son una norma, ¿no? Entonces, al ser una norma y tener principios y tener elementos que tiene que cumplir la organización, ya son directrices, ¿no? Y estas directrices, este sistema de gestión se puede aplicar para cualquier organización de cualquier tipo, tanto gubernamental como privada, en cualquier actividad productiva, ¿no? Entonces, el concepto fundamental es la delimitación del riesgo, que es el riesgo no puede quedar en manos de una incertidumbre. O sea, la incertidumbre es el enemigo del riesgo, ¿no? Es el enemigo del sistema de gestión. La incertidumbre es desconocer en qué porcentaje está la amenaza. Esa incertidumbre es saber, ¿estoy o no estoy? ¿Puede que ocurra o no puede que ocurra? Entonces no podemos estar desarrollando un proceso productivo si tenemos un grado de desconocimiento de cuáles son los elementos que nos pueden afectar. Entonces, el trabajo mesurado y el trabajo calculado y con fundamento te va a permitir delimitar el riesgo y cuáles son las medidas a seguir en caso que se dé cada una de ellas. En un tema de incertidumbre, ¿tú qué tipo de medidas podrías desarrollar? ¿Medidas extremas o medidas insuficientes, ¿no? Bien, entonces, la metodología del sistema de gestión de riesgos tiene estas tres características, ¿no? Primero que tenemos unos principios, que son unos 11 principios, que son los elementos más importantes y la puerta de entrada para la metodología de gestión, ¿no? Entonces, la información que se presenta en la metodología tiene que ser una información competente, importante. Tiene que haber una participación en todos los procesos de la organización, porque si por ejemplo si por ejemplo tenemos un tema en recursos humanos
donde hay constantes problemas de acoso, de desfiguración laboral, ¿no? Y en el área de marketing, en el área de, tenemos temas de fraudes, inventarios. Entonces, las organizaciones, los elementos que participan, todos los elementos al participar, van a participar en la solución al problema. De repente tú no estás enterado de esos problemas y ellos sí. Entonces, ellos tienen que mostrar esos problemas que tienen, porque eso les puede impactar en la operación, que es nuestra mayor preocupación, ¿no? Entonces, este sistema de gestión tiene que ser participativo, donde todas las áreas participen, porque todas las áreas tienen en mayor o menor, y que si ese riesgo no es manejado o conducido, puede haber un daño a la operación. Entonces, eso es importante. Definitivamente, las conclusiones a las que se lleguen van a participar en la toma de decisiones, porque hay que de repente modificar ciertos procedimientos, por ejemplo, de contrataciones. De repente no se le está haciendo determinados filtros a los potenciales funcionarios, ¿no? De repente no se está tomando en cuenta ciertas aptitudes y nos estamos llenando de delincuentes, ¿no? El perfil psicológico, ¿no? Definitivamente esto va basado sobre los riesgos, ¿no? La mejor información disponible es lo importante. Disponible y no disponible, ¿no? O sea, la información hay que hacerla, si no es disponible, hay que hacerla disponible. Entonces, esto es una oportunidad de poder, digamos, tener la mejor información para su mejor tratamiento. Hay que tener en cuenta las personas y sus culturas, ¿no? Es totalmente transparente, ¿no? Todos participan es dinámica y facilita la mejora de la organización. Entonces, al integrar la organización, que es la principal característica, ¿no? Es como la ley de seguridad. La ley de seguridad, la 29783, su primer principio es participativa, ¿no? O sea, todos participan en la seguridad. Y el que no quiere participar, ahí le aplican la ley. Entonces, esta característica de este sistema de gestión es que es participativo. Y para darle un orden, tenemos la segunda columna, y son los principios de Deming, ¿no? El ciclo PHBA, ¿no? Que planear, hacer, verificar y actuar, ¿no? Donde le da un orden de gestión. Entonces, esa es otra, es como consecuencia de los principios anteriores, es darle un orden para que toda la organización se integre. Porque el planear, el verificar, el hacer y el actuar hay elementos en los que participa toda la organización y hay elementos en los que no participa, ¿no? Hay elementos en que participa la dirección. Entonces, ese ordenamiento hace que el proceso de gestión de riesgos sea un proceso de organización se integre en un ordenamiento y en un proceso de revisión. Entonces, ese proceso de gestión, que es un estándar en el mundo el día de hoy, el ciclo PHBA, es una forma de ordenamiento, ¿no? Y finalmente, el tema de la administración de riesgos, que es este es un tema ya donde prácticamente es el tema anterior, o sea, este es un tema conocido por todos, es un tema donde, digámoslo así, que es el sistema de gestión antiguo, ¿no? Es el anterior, que todos lo conocemos, donde se identifican, se analizan y evalúan los riesgos y luego se tratan. Pero a este sistema, que es un sistema, digamos, antiguo, que es antiguamente se basaba toda la metodología de gestión de riesgos solamente en esto, lo que se ha hecho es aumentarle las dos columnas, la del ciclo Deming y los principios. Entonces, a este sistema, que es la tercera columna, lo que se ha hecho es darle este soporte para que tenga mayor envergadura de la información que va a abastecer a este sistema convencional, para que haya un ordenamiento en el que participe la dirección. Y justamente acá está el primer principio, compromiso de la dirección. Entonces, ese compromiso de la dirección se va a plasmar en el diseño
la implantación de la gestión, seguimiento y una revisión continua. Entonces, el proceso no es estático, es dinámico. Entonces, con estos conceptos de prioridades y principios y un ordenamiento, recién ahí vamos al sistema convencional de administración de riesgos que todos lo conocemos. Entonces, este es el aporte, digamos, de la ISO 31000, y aquí tenemos el desarrollo de cada uno de los conceptos que todos lo conocemos, ¿no? Primero parte de una participación completa de la organización, como lo hemos visto, donde se nombran elementos de diferentes áreas y diferentes rangos, y ellos participan. Antes solamente, digamos, el concepto era de que los elementos de seguridad, los profesionales en seguridad hacen el sistema de gestión de riesgos, y no es así. El concepto es otro, participativo, ¿no? Con eso se analiza el contexto, porque el contexto, hay que ver un contexto interno, un contexto externo, porque externamente qué hay, dónde estoy ubicado, ¿no? ¿Cuáles son el alcance legal? Estoy en medio de la altura. ¿Cuál es el, digamos, el entorno social de la organización? El entorno externo influye al interno, porque muchos de los pobladores del lugar son trabajadores, ¿no? ¿Cuál es el tema laboral interno? ¿Cuál es la cultura de la empresa, ¿no? ¿Qué valores tiene? Todo ese contexto te va a permitir también delimitar y tomar en cuenta ciertas características para evaluar los riesgos. De repente la gente misma es parte del riesgo, ¿no? O sea, por eso esto es necesario tomar en cuenta. Identificar los riesgos, ¿no? Analizarlos es un tema matemático, ¿no? Es un tema de saber cuáles de los riesgos son más frecuentes, ¿no? ¿Cuáles de los riesgos a los cuales tenemos mapeados se repiten con mayor frecuencia? Entonces, por ejemplo, puedes tener, haciendo un ejemplo, tengo diariamente 10 casos al mes, tengo 4, 7 o 8 amenazas de bloqueo, ¿no? Algunas veces bloquea, otras veces no bloquea, otras son amenazas, pero ya la amenaza, simplemente con amenazar y no hacerlo, ya significa un hecho, digamos, que debe entrar a tu cómputo, ¿no? Entonces, el que haya sucedido o no haya sucedido no significa, para ti es un hecho que es algo que entra a tu cálculo de frecuencia. Es como los incidentes y los accidentes. El día de hoy la ley de seguridad industrial no delimita incidentes o accidentes. Para ellos, cualquier incidente ya es un accidente, sin daño, ¿no? Igual es en security. O sea, que digan mañana va a haber huelga y no hay, no significa que no, por algún motivo no ha habido, pero ya hay un ambiente, ya hay una atmósfera, ya hay algo que se está preparando. Entonces, debes considerarlo como un aspecto de tu cálculo. Entonces, con esa información presente, con los canales que hemos hablado hace un momento, podemos hacer un análisis y luego evaluarlos para ubicarlos en qué parte de nuestro contexto está, cuáles son más preocupantes que otros, y luego participa la organización en su tratamiento, ¿no? Donde se reúne todo el comité gerencial y ahí se comienza a decir, bueno, para mejorar el tema del ingreso de personal, yo puedo modificar mi proceso de incorporación de profesionales, puedo tercerizarlo, puedo poner procedimientos, voy a mejorar mi control de acceso, voy a mejorar mis inventarios, voy a dar la empresa de vigilancia, voy a modernizar mi centro de control, voy a poner medidas contra fraude, etcétera. Entonces hay muchas de ellas que no son directamente de responsabilidad de seguridad, sino que tiene que ser un consenso. Y con eso se tratan los riesgos y se procede a su solución, y en forma, como dice el cuadrado rojo, en su forma dinámica, ¿no? Para su seguimiento y su posterior revisión. Bueno, habiendo revisado los aspectos más importantes de la metodología moderna, esto es lo que quería presentarles
donde en poco tiempo hemos abarcado muchas horas de clase, pero la idea era de presentar esta metodología como puerta de entrada al sistema de gestión de riego moderno, ¿no?